¿Sabías que Dios tiene planes y pensamientos más altos que los nuestros? Y hoy estaremos viendo esta idea en la vida de Moisés el Libertador. Y para comenzar con este estudio, pues vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9. La palabra de Dios nos dice: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En esta porción de la Biblia podemos ver que Dios tiene planes y pensamientos e incluso caminos más altos que los nuestros. Muchas veces nosotros tenemos ya un propósito en esta tierra, tenemos anhelos en nuestro corazón que queremos cumplir, pero muchas veces, como decíamos, queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y a veces Dios nos va a demostrar que sus planes son más altos que los nuestros. Como a continuación vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 2, versículos del 1 en adelante, donde se nos cuenta la vida de Moisés. La palabra de Dios nos dice: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hasta ahí podemos ver cómo una madre, luego de haber concebido a su hijo, lastimosamente lo oculta por 3 meses, y ya seguramente el bebé metía bulla, lloraba, y al ya no poderlo esconder, pues tuvo que deshacerse de él. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué lo estaba escondiendo? Pues recapitulando un poquito, comentarles que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, tuvieron que ir a Egipto por una hambruna que había en el mundo. José estaba como el segundo hombre más importante de Egipto. José, el soñador, al cual vendieron sus hermanos como esclavos. Y José, para ayudar a su familia, los trajo a Egipto, donde él administraba todas las riquezas, y por un tiempo vivieron tranquilos y felices en Egipto. Pero cuando José murió, también el faraón de esa época murió, y entró un nuevo faraón, el cual se dio cuenta de que los israelitas eran un pueblo ya muy grande que se había reproducido, y empezaron a tener miedo de ellos, porque no eran egipcios. Entonces, es así que el faraón pidió a las parteras hebreas que maten a todos los niños varones cuando nazcan, pero las parteras no hicieron ello por el temor que tenían de Dios. Por lo tanto, el faraón decide promulgar una ley en la cual todo niño varón tenía que ser asesinado. Y es así que la mamá de Moisés, al tenerlo, trata de ocultarlo por 3 meses. Pero, como decíamos, seguramente por la bulla que el niño metía, y por el miedo también de que algún día lo encuentren o algún vecino dé una alerta y terminen matándolo, pues ella decide deshacerse de su hijo. Y en el versículo 4 la palabra de Dios nos dice: Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, esto es al niño. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo:
de los niños de los hebreos es este. Este es un momento muy importante, ya que la doncella le está diciendo que este era un niño hebreo y la hija del faraón tenía que tomar una decisión: si hacer caso a su padre y eliminar a este niño, o por compasión dejarlo vivo. Pues recordemos que los planes de Dios son más altos que los nuestros, y Dios estaba cuidando a este bebé y de seguro tocó el corazón de la hija del faraón, como vamos a ver del versículo 7 en adelante. Entonces su hermana dijo a la hija de faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahí podemos hacer una pequeña pausa para analizar lo que hemos leído hasta el momento. Podemos ver cómo la madre, que con mucho dolor tuvo que desprenderse de su hijo, pues ahora nuevamente iba a tener al bebé en sus brazos, y no solamente eso, sino que además la hija del faraón le iba a pagar para que se lo críe. ¿Se imaginan eso? Que a una mamá le paguen dinero para que pueda criar a su hijo, y de seguro le pagó muy bien porque era la hija del faraón. Y así vemos cómo Dios siempre está ahí, siempre está con sus planes y sus pensamientos tan altos, que aún sin creer, la madre seguramente no entendía cómo tenía que desprenderse de su hijo, pero ahora le iban a pagar para que pueda criar a su propio hijo. En el versículo 10 nos dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, quiere decir lo adoptó, y le puso por nombre Moisés. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Seguramente Moisés ya era grande, mayor, y aquí podemos ver cómo él ya tenía su propósito. Él ya tenía ese anhelo en su corazón de liberar a sus hermanos los hebreos, pero en este caso quería liberar solamente a uno. Sintió seguramente mucha pena al ver cómo un egipcio golpeaba a uno de los hebreos. ¿Y qué es lo que hace Moisés, que ya tenía su propósito de libertador, pero todavía estaba con sus propios planes? En el versículo 12 la palabra de Dios nos dice: entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí Moisés ya estaba liberando del dolor, por lo menos momentáneo, a un hebreo que estaba siendo golpeado por un egipcio, y lo hizo con sus propias fuerzas, con sus propias manos, matando a este egipcio y escondiéndolo en la arena. Seguramente él pensó que nadie lo había visto, pero recordemos que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él está en todo lugar, Él todo lo sabe, y Él es todopoderoso. En el versículo 13, la palabra de Dios nos dice: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Ya no era un hebreo y un egipcio, eran 2 hebreos. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?
¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Como podemos ver, Moisés, al tratar de cumplir el propósito que él tenía de ser el libertador, tuvo que matar a una persona y a causa de esto, pues tiene que salir huyendo de Egipto porque el faraón quería también matarlo a él por este asesinato que había cometido. Más adelante en la historia de Moisés vamos a ver cómo él, estando en el desierto, aquí en la tierra de Madián, pues se encuentra con Dios, quien le cuenta sus planes que obviamente son más altos que los nuestros, sus planes, sus caminos, sus pensamientos, y le dice que sí va a ser el libertador de los israelitas, pero no con sus fuerzas. Esta vez va a cumplir los planes de Dios, desatando las 12 plagas en Egipto, haciendo grandes milagros y prodigios, y así llevará a su pueblo a la libertad. En esta historia podemos ver que debemos creer en Dios, confiar en Él. Muchas veces estaremos haciendo cosas con nuestras fuerzas, pero cuando Dios nos respalde ese propósito, esos anhelos que Él sembró en nuestro corazón, pues vamos a ver grandes milagros y vamos a ver que no solamente vamos a liberar a una persona, sino a miles y millones como luego lo hizo Moisés al seguir los planes de Dios. Esperamos que este mensaje te sirva para creer en Dios, en nuestro Padre Celestial, que envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Solamente debes proclamar con tu boca y creer en tu corazón que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y empezar a leer la Biblia para que puedas conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que tengas un día bendecido. En este canal tenemos muchos más mensajes a la luz de la palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.